estar. Yo sé que vamos a crecer en una manera, Dios mío. Sé que Dios nos va a ayudar cada día a ser más maduros espiritualmente. Amén. Amén. Y en esta mañana vamos a ver la naturaleza de Dios. Hermoso, ¿cierto? La naturaleza de Dios. Qué lindo. La naturaleza de Dios. Sí, ya notaron el título. Vamos a. Esto es cierto, no como estudios bíblicos, pero que realmente nos van a ayudar muchísimo a crecer, que nuestro espíritu va a entender cosas que de pronto no entendía antes. Entonces yo quiero que como una introducción quiero que entendamos que primeramente Dios es espíritu. Es lo primero, Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, es incorpóreo, invisible, sin sustancia material, sin partes físicas, o sea, es espíritu, ¿sí? Todo esto quiere decir incorpóreo y sin sustancia material, o sea, que no es que lo podamos palpar ni tocar. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino y Él murió, porque Él fue 100% hombre, vino a ser 100% hombre, pero por causa nuestra, ¿no? Él es 100% Dios, pero vino a ser 100% hombre, pero por causa nuestra, no por la sustancia de Él, porque realmente Él es Dios. Él no necesita ningún cuerpo, Él no necesita ninguna parte física ni material, Él no necesita, porque Él es espíritu. Por eso es que dice que cuando busquemos a Dios, lo busquemos en espíritu y en verdad. Amén. Entonces dice que Él es incorpóreo, es invisible, no lo podemos ver. O sea, cuando nos dicen que yo vi a Dios, pues ya sabemos que eso no es verdad, ¿cierto? Que Él es invisible, Él no tiene partes físicas o pasiones y en consecuencia libre de todas las limitaciones temporales, ¿no? Él es libre y Él es el único que Él es eterno, ¿no? No como nosotros, que nosotros no somos eternos. O sea, acá en la tierra no somos eternos, amén. Entonces todo esto es nuestro Dios todopoderoso, amén. Y vamos a mirar, dice que en el Antiguo Testamento, dice cuando habla por ejemplo acerca de los brazos de Dios, los ojos de Dios, los oídos de Dios, la boca, todo esto habla es porque el Señor nos quiere enseñar para que nosotros en nuestro lenguaje humano entendamos en cierto modo lo que Dios siente, ¿sí? Porque Él dice que Él oye nuestra voz, no es porque tenga oídos, Él es espíritu, pero Él nos pone estos ejemplos para que nosotros entendamos en nuestro lenguaje, ¿sí? Porque Él tiene que venir prácticamente como que ponerse en nuestro lugar para que nosotros entendamos, y si no, no entenderíamos. Si Él nos hablara en el lenguaje de Él, diríamos de qué está hablando, quedaríamos gringos, ¿cierto? Entonces por eso nuestro Señor o nuestro Dios Todopoderoso, Él nos habla en el lenguaje de Él. Cuando Él dice que los brazos, que los oídos, que los ojos de Dios están atentos, Él está hablando es para que entendamos, pero realmente Él es todo, Él lo es todo. Él no es físicamente, porque Él es espíritu, pero Él escucha, Él habla, pero por su palabra, ¿no? Ya sabemos que Él habla por su palabra a nosotros, Él nos habla por su palabra, amén. Que él cuando nos dice, mire, el abrazo de Dios es algo como lo veíamos, es una expresión, ya sabemos que es una expresión porque es que esa palabra es un poquito difícil para mí, antropomórfica, ¿sí? Son expresiones antropomórficas, que quiere decir que es un término que se usa para explicar alguna función o característica de Dios, usando las palabras de nosotros, usando nuestro lenguaje, amén. Entonces por eso usa lenguaje humano. Entonces por eso es importante tener en cuenta que Dios es espíritu, amén. Entonces nunca nos dejemos llevar de que, por eso dice que es invisible, no lo podemos ver. Ningún ser humano ha podido ver a Dios en esta tierra, no es posible, amén. Cuando dicen que vieron a Dios, realmente son visiones, son cosas, pero no son de Dios, amén. Dice, tales expresiones no significan que Dios posea estas partes físicas. Él es espíritu. Miremoslo en Juan 4:24. Juan 4:24. Y como siempre lo hacemos, qué lindo poder participar todos y
que todos participemos. Juan 4:24. Amén. Amén, hermana Soledad. Bueno, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Entonces, Él es espíritu. Eso es lo más importante. O sea, partamos de ahí. Dios es espíritu. Entonces dice que Él es espíritu, y los que lo adoramos, por eso nosotros lo adoramos en espíritu y en verdad. No tiene que estar Él acá exclusivamente y que lo estemos viendo para poderlo adorar. No, lo adoramos porque sabemos que Él nos escucha, que Él recibe esta adoración, porque Él está en todo lado. Amén. Entonces dice que es espíritu, ¿cierto? Dice, cuando habla que Él es espíritu, dice más bien significa que ya que Dios es espíritu y es eterno, es capaz de ejercer exactamente las funciones ejercidas por estas propiedades físicas del hombre. O sea, escucha, ve, todo, ¿sí? Amén. También Él dice, Dios es una persona. Entonces vamos a ver esta verdad, ¿sí? Dice, la personalidad involucra la existencia con el poder del autoconocimiento, o sea, y la autodeterminación. Cuando dice nosotros como seres humanos tenemos una conciencia, ¿cierto? Y somos conscientes. Nosotros tenemos autoconciencia. Vamos a poner el ejemplo con los animales. Ellos tienen conciencia. Lo que ellos no pueden es determinar las acciones que ellos hacen. Nosotros sí, nosotros tenemos una autodeterminación, nosotros tenemos una autoconciencia. Nosotros como seres humanos, estoy hablando de nosotros porque Dios, mirando en el ámbito, Él es una persona, pero ya sabemos que no es física, ¿cierto? Sino espiritual. Pero como persona, nosotros como personas, mirémonos cómo somos nosotros como personas. Dice que ser autoconsciente significa poder estar consciente de sí mismo entre los demás. Entonces, cuando hablamos que Dios es una persona, Él es consciente de sí mismo. Dios es consciente, ¿sí? Estamos hablando en la parte física, si Dios es una persona, pero ya sabemos que una persona, pero invisible, amén. Una persona en espíritu, amén. Dice, es más que la mera conciencia. Aún los animales poseen algo que los hace conscientes de las cosas que los rodean. Pero recordemos que los animales no hacen las cosas, o sea, no son responsables de sus acciones, porque los animales actúan por instinto, más no por conciencia. Ejemplo, un león sabe que tiene que comer y tiene que matar, y él no sabe que eso es malo, que es pecado, ¿no? Porque para él eso es el instinto de él, pero nosotros sí, nosotros como seres humanos sí tenemos esa autoconciencia, esa autodeterminación, ese autocontrol de nosotros mismos. Entonces, como cuando decimos Dios es una persona, también Dios es como ese ser que también tiene esa personalidad de que Él sabe lo que hace. Amén. Entonces, comparándonos con nosotros, ¿no? Pues comparándonos nunca, jamás igualando. Amén. Entonces dice que la bestia también tiene determinación, pero no tiene autodeterminación. Es decir, los estamos hablando acá de los animales. Es decir, el poder de actuar por su propia voluntad libre y así determinar sus acciones. O sea, los animales no pueden determinar sus acciones. Para los animales nada es pecado porque ellos no tienen esa conciencia. Amén. Nosotros como personas tenemos intelecto, emoción y voluntad. Esa es la personalidad, ¿cierto? Intelecto, emoción y voluntad. Entonces, como persona decimos Dios es una persona, y como persona esas son unas características de las personas. Pero Dios como persona crea, primero destruye, provee, enaltece, tiene cuidado, o sea, dice oye, aborrece, se duele, ama. Bueno, tiene muchísimas características de una persona, y como persona Él tiene todas estas características. Como persona Él crea. Yo quiero que vayamos a Génesis 1:1. Amén. Amén. Amén, por favor. Génesis 1:1. Amén. En
el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Cuando dice en el principio creó Dios los cielos, o sea, acá dice que crea, Él creó, Él fue el que creó los cielos, la tierra, y ya sabemos que no solamente los cielos y la tierra, sino todo, ¿cierto? Pero aquí está mostrando de que Él crea en este primer punto. En el segundo punto dice, Él destruye, porque también lo hace. Destruye, Génesis 18:20. Génesis 18:20. Amén. ¿Alguien lo tiene? Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, hasta el cual En 18:20. Ahí dice en extremo 19:24. 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Amén. Entonces también destruye, porque como Él tiene conciencia, entonces Él puede ver lo que no es correcto y Él destruye. O sea, Él crea, pero también destruye. O sea, es nuestro Dios. Amén. Estos solamente son ejemplos, porque hay muchísimos ejemplos de cada situación, de pronto en donde crea, hay muchísimos ejemplos de donde destruye, pero vamos a ver uno a uno, o sea, vamos a ver uno nomás, porque son muchos, amén. Tercero dice que provee, Salmo 104, 27 al 30, Él provee, Salmo 104, 27 al 30. Todos vamos a participar hoy en esta mañana. Quisiera que lo leyera Sandrita. Salmo 104, 27 al 30. Salmo 104, 27 al 30. Es la palabra del nombre del Padre, del Hijo y del Amén. Espíritu Santo. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Le das, recogen, abres tu mano, que se sacian de bien. Esconde tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renueva la paz de la tierra. Amén. Provee, ¿cierto? Porque dice que todos esperan para que les dé comida, para que dice que les dé, que recogen, abre su mano. O sea, el Señor es el único que provee. Él es el único que nos da la oportunidad cuando tenemos un trabajo, es por la gracia de Dios, porque Él es el que provee. Amén. Entonces, hay muchos ejemplos. Entonces, miremos ahora que Él enaltece Salmo 75, 6 y 7, Jorgito. Salmo 75, 6 y 7. Amén. Amén. Dice la palabra, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la palabra. Amén. 5, 6. 6 y 7. 6 y 6. 75. Amén, amén. Sí. Porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es juez, es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. O sea, Dios es el único que tiene el poder para humillar o para enaltecer. Y ya sabemos que cuando Dios enaltece, Él lo hace porque Él ha visto esos hermanos, esos hijos de Dios. Por eso dice que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Entonces es el que enaltece o el que humilla. Amén. Dice en el 5, tiene cuidado, Él tiene cuidado de nosotros. Yo lo voy a leer, 1 de Pedro 5, 6 y 7, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él siempre va a tener cuidado de nosotros, nuestro Dios siempre. O sea, cuando estamos hablando acá como persona, dice, Él es una persona, Él tiene todos estos cuidados, crea, destruye, provee, enaltece, tiene cuidado de nosotros, oye.
escuchemos cuando dice oye, Salmo 94, 9 y 10. O sea, Salmo, ¿Dónde dice la anterior? la anterior tiene cuidado. Primera de Pedro 5, 6 y 7. ¿El otro cuál es? Oye, entonces dice, él oye, Salmo 94, 9, mi hermanita Milena, y 10. Salmo 94, 9 y 10. Aleluya. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. El que ¿No verá? Es una pregunta. El que hizo el oído no oirá, es una pregunta. El que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Sí, amén. Entonces él oye, dice el que hizo el oído no oirá. Si él es el que lo creó, él escucha nuestras oraciones, amén. Él dice, si el que le hizo el oído no oirá, él es el que formó el ojo, no verá, o sea, él lo ve todo, él lo escucha todo, como estamos hablando acá como Dios, como una persona, ¿cierto? Son las características, ¿no? Otro, aborrece. Son muchas características, pero vamos a ver 10 y estamos en la 7. Aborrece, Proverbios 6, 16. Proverbios 6, 16, mi hermanita Marta. 6, 16, Proverbios 6, 16. El 6 es oye, el oye. Y el Salmo 94, 9. Ahora el 7, aborrece, Proverbios 6, 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Amén. Amén, amén, eso. Para no continuar, pero o sea, para no continuar con el texto, pero él dice 6 cosas aborrece el Señor, aborrece el pecado. Él aborrece, o sea, por más que Él es Dios, Él aborrece el pecado, Él aborrece lo que no le agrada a Él, amén. Entonces, todas esas son características de una persona, ¿cierto? De la persona de Dios, amén. 8, se duele. Génesis 6, 6. Génesis 6, 6, la hermanita Maribel. Amén. Aleluya. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. O sea, se duele, dice Dios mío, porque es el hombre tanta maldad, se arrepintió, ¿cierto? De haber hecho el hombre. Entonces se duele en su corazón. ¿Por qué se arrepintió? Porque vio la maldad, ¿cierto? Entonces le dolió, se duele. Y vamos a ver 9, no 10 sino 9, vamos a mirar, él ama, y creo que es un texto súper hermoso, de tal manera, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, estos son unas características de la persona de Dios, como persona que Él siente, ¿no? Que Él provee, que Él ve, que Él oye, que Él crea, pero también destruye, que Él aborrece, pero también ama, y todas estas características y muchas más. Pero pues realmente la idea es poder entender que como persona Él siente todo lo que sentimos nosotros. Amén. En este estudio vamos a ver cómo Dios como persona y Dios, vamos a mirar, Dios es uno. Y esto es importantísimo que le pongamos lupa, amén. Cuando dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Acá la palabra Dios significa Elohim. Elohim significa, o sea, en el hebreo significa dioses, 3 personas. No estoy diciendo que haya 3, o sea, porque tampoco quiero que vayan a entender mal, ¿no? Pero cuando Dios habla, Dios es uno, no está diciendo que solamente es Jehová, o solamente es Jesús, o solamente es el Espíritu Santo. Cuando Dios se refiere en el principio, y toda la Biblia cuando se refiere a Dios, se refiere a los 3. Dios es uno, entonces cuando dice Deuteronomio 6, 4 y 5, quiero que lo veamos. Y ustedes
ustedes mismos pueden buscar si es posible, en Wikipedia, Deuteronomio 6, 4 y 5. Ustedes mismos pueden buscar en Wikipedia o investiguen qué significa Elohim. Y ustedes mismos van a ver que es un nombre plural, que habla Elohim, Dios, pero Dios, dioses. Amén. Entonces es importante que esto lo aprendamos, para que no nos dejemos engañar cuando nos dicen los testigos de Jehová, es que ahí dice que Dios Jehová, únicamente Jehová. No. Vamos a ver. Entonces Deuteronomio 6, 4 y 5. Amén. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero como hablamos, y ustedes mismos lo pueden comprobar, Elohim. Entonces acá podríamos decir, amarás a Elohim, amarás a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces siempre que cuando muchas veces vienen los unitarios y nos dicen es que la palabra dice que solo Jesús, o los otros que nos dicen no, es que la palabra dice que solo Jehová, no, o otros de pronto que solo el Espíritu Santo, no. El Señor siempre cuando se refiere a Dios en los tres, la Trinidad, la unidad, ¿sí? La unicidad, amén. Miremos ahí en Efesios 4, 4 al 6. Amén. Efesios 4, 4 al 6. Mi hermanita, a mi esposo, Efesios 4, de 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí está nombrándolo los tres. Un cuerpo, o sea, ahí está diciendo Dios es uno, ¿cierto? Pero estamos mirando un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, un bautismo, un Dios. Ahí está hablando. Dice, un Padre, Dios y Padre. Dice, ahí está nombrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando dice Dios es uno, está hablando de los tres. Amén. Siempre tengamos en cuenta cuando nos dicen, porque de pronto en algún momento van a darnos este texto, algunos unicitarios, y nos van a decir, pues que la palabra dice que Dios es uno. Y Dios es uno, pero sí, Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando eso suceda, ustedes le muestran y dicen, vaya y busque qué significa Dios. Y Dios